Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar nuestra propuesta de solución para el reto. A través de la microfluídica se han logrado desarrollar dispositivos para el atrapamiento e identificación de partículas. Esto ha sido muy importante en el área de salud, pues se han desarrollado dispositivos de diagnóstico point of care que son diagnósticos rápidos, son test rápidos, son económicos, son sensibles, fáciles de usar y no necesitan equipo adicional, por lo que presentan una gran ventaja para esta área. Además, los dispositivos microfluídicos son de alto rendimiento y tienen alta tasa de capturas, por lo que tienen un gran potencial en esta área. Estos dispositivos utilizan fuerzas electrocinéticas estos dispositivos están basados en fuerzas electrocinéticas y están compuestos por postes aislantes. Una limitante de estos dispositivos es el Joule heating, que sucede cuando el fluido conductor que se está analizando se calienta por la presencia de un campo eléctrico aplicado por medio de fuerzas electrocinéticas. Y como objetivo tenemos disminuir el efecto de Joule heating para evitar la desnaturalización de muestras biológicas sin generar aumento en la temperatura. Los fenómenos que ocurren ante la aplicación de un campo eléctrico en un microdispositivo se pueden apreciar en pantalla. Por una parte, la electroósmosis hace referencia al movimiento surgido a partir de la aplicación de un campo eléctrico que causa el fenómeno de la doble capa en las paredes del canal microfluídico. La electroforesis, de igual manera, sigue este mismo principio, con la única excepción que toma la partícula como punto de referencia. Por otra parte, la electroforesis es originada debido a la no uniformidad del campo eléctrico, causada generalmente por los postes aislantes. No obstante, al aplicarse un campo eléctrico por corriente directa, se puede despreciar. Finalmente, el Joule heating es un calentamiento provocado por el movimiento que causa el campo eléctrico. El fluido causa una cierta fricción con las paredes del dispositivo, provocando un aumento de temperatura. Se debe tomar en cuenta para la muestra que se desea analizar. El dispositivo que se propone en el presente trabajo se realizará bajo la metodología de fotolitografía, corte asistido por láser y litografía suave. Mediante fotolitografía se realizará la máscara que formará el canal microfluídico. Primero, se realizará un proceso de spin coating con las condiciones que aparecen en la pantalla, para posteriormente someterse a una exposición y desarrollo. Seguidamente, se realizará un proceso de litografía suave que fungirá como molde de nuestro canal. Para esto se mezclará PDMS con agente curante y se secará con las condiciones que se pueden apreciar en pantalla. Finalmente, específicamente para nuestro sistema, se plantea realizar un recipiente disipador del calor externo. Este recipiente se hará con PMMA, mediante la técnica de corte asistido por láser con las condiciones que aparecen en pantalla. Seguidamente, con el tema del acomodo del sistema, podemos visualizar lo que se encuentra a la derecha, que el sistema microfluídico se encuentra en medio de un recipiente de PMMA con agua, como ya fue mencionado. Se coloca un soporte para tener el dispositivo y así se va a facilitar las mediciones a nivel experimental, y la temperatura del agua exterior que se ve ahí en el esquema es de 5 grados centígrados. Uno de los cuidados es que la superficie del agua no debe tocar la parte superior del canal microfluídico, debido a que las mediciones de temperatura se van a realizar justo en la superficie a través de unos sensores, y no pueden estos sensores estar tocando medios acuosos. Con respecto al diseño computacional, para la modelación matemática del microdispositivo se usó COMSOL Multiphysics. Inicialmente se eligió un modelo 3D Time Dependent. El diseño es el que se ve en la figura de la izquierda y está junto con sus respectivas dimensiones. Los materiales utilizados en este diseño fueron el PMS, el agua y el aire. Básicamente el agua, el H2O, fue seleccionado como material para modelar el interior del canal, que se ve en azul, y para modelar el molde exterior, que se ve en color verde. Es importante destacar que la zona verde es la que representa los 5 grados centígrados. Con respecto al PMS, fue seleccionado como material para la construcción de dispositivos y también para los postes aislantes, y se visualiza con color gris. Finalmente, para poder replicar de manera óptima las condiciones experimentales, se selecciona el aire para modelar la cara superior del dispositivo de PMS. Como se puede ver también en la figura, se ve tanto los diamantes como los círculos y sus mediciones para poder realizar el atrapamiento del campo eléctrico. El mallado, en el canal microfluídico se utilizó el free tetrahedral como uno de los parámetros y se usó extra fine, y en el resto del sistema se sigue usando el free tetrahedral para el mallado, pero se usó extra coarse porque lo que nos interesa es hacer un mallado mucho más fino en la parte del canal. Siguiendo con este apartado de materiales y métodos,
Se modeló la electrocinética mediante distintas formas. Para la electroósmosis se ajustó la velocidad del fluido. Para la electroforesis, en este caso no se modeló directamente, ya que no se modeló ninguna partícula en específico. Sin embargo, pues gracias a la incorporación de un campo eléctrico se tendrá electroforesis. De igual manera, la dielectroforesis está incluida gracias a los postes aislantes dentro del canal, los cuales modifican la distribución del campo eléctrico. Por otro lado, se incluyeron condiciones tanto de fronteras como de dominio, como lo son, por ejemplo, la transferencia de calor tanto en el líquido como en el sólido, la conservación de corriente en el sistema en general, la difusión de calor en el dispositivo y el calentamiento electromagnético. Como resultados tenemos en primera instancia el potencial eléctrico. Inicialmente, como condición de frontera, se estableció un potencial eléctrico de 2.500 volts. Esto, de acuerdo con lo reportado por el grupo de investigación del Dr. Víctor y el Dr. Roberto Gallo, en donde con una geometría específica lograron generar un campo eléctrico de 5.8 volts sobre metro a escala logarítmica, mientras que con nuestra geometría propuesta, con 2.500 volts se logró generar un campo eléctrico de 6.1 volts sobre metro a escala logarítmica, y analizamos que podríamos generar el mismo campo eléctrico, es decir, los de 5.8 volts sobre metro a escala logarítmica, utilizando un voltaje menor en la entrada del canal, que en este caso este voltaje disminuyó 1.200, es decir, con 1.300 volts generamos un campo eléctrico de 5.8 volts sobre metro a escala logarítmica. Bueno, como se mencionó anteriormente, se tuvo un muy buen resultado del campo eléctrico y lo adjudicamos principalmente a la introducción de los diamantes en medio de los postes originales. Con esto, bueno, se logró obtener un campo eléctrico muy superior y, como se mencionó anteriormente, se ajustó para tener el mismo campo eléctrico con un voltaje más bajo. Ya que consideramos óptimo este campo, ya que entra dentro de los valores de campo óptimos para el atrapamiento de partículas, y es lo que nos interesa en esta propuesta. Y bueno, por último, se puede dar una justificación física al intercambio de campo eléctrico, ya que al ser el negativo del gradiente de potencial se incrementa gracias a la reducción del espacio entre los postes por otros postes igualmente aislantes, causando así un mayor cambio en el campo escalar del potencial, impactando directamente a la magnitud del gradiente, es decir, haciéndolo más grande y por ende incrementando el campo. Y bueno, finalmente el último resultado es la temperatura. Este es el principal resultado, ya que está estrechamente relacionada con la disminución de U-heating. Se puede observar una evidente disminución de la temperatura en el sistema y también podemos notar que los puntos de mayor concentración son los hotspots que se muestran en la subfigura B, y como el calor también se distribuye más a lo largo de todo el sistema. Esto se puede observar en la figura A. En la entrada se observan 22 grados centígrados que se establecieron porque se ingresa fluido a esa temperatura, que es temperatura ambiente. Y además se hizo una comparativa entre la referencia, se alcanzaban casi 36 grados centígrados en los puntos de hotspots. En nuestra propuesta, con el mismo voltaje de 2500, se alcanzaba una temperatura de 15 grados centígrados. Sin embargo, ya al hacer el ajuste de potencial eléctrico que ya se explicó anteriormente, se logró una disminución significativa a 7.7 grados aproximadamente. La justificación de esto la atribuimos sobre todo al recipiente disipador de calor y, bueno, a esa disminución de potencial eléctrico que ya se comentó. Pero en cuanto al recipiente disipador de calor, se debe en gran medida que la conductividad térmica del material que rodea el canal y el PDMS está relacionada con el aumento de calor disipado hacia el exterior. En este caso, la conductividad del agua es mayor que la del aire, entonces por esto pues, disipó mucho más el calor. Y esto se puede observar en la siguiente diapositiva. En los papers previamente reportados, se observaba cómo a medida que pasaba el tiempo aumentaba más la temperatura en los hotspots. Sin embargo, en nuestro dispositivo que tiene el contenedor disipador de calor, se puede ver cómo a medida que pasa el tiempo se disipa más el calor y hay menos concentración de calor. Aunque sí hay en los hotspots, hay más calor que en el resto, pero es aún más bajo que el de entrada. Entonces, esto se puede observar en los GIFs
que se muestran. Y bueno, por eso tenemos una aplicación. Quisimos darle una aplicación específicamente en la separación de proteínas. Se comparó con un paper de comportamiento y electroforético de RNasa y A, pegilada, dentro de un microcanal compuestos aislantes en forma de diamantes. En el paper se reportaba un tiempo de 30 segundos de estimulación, con 30 segundos de estimulación eléctrica con una tensión continua de 4000 volts, pero se observaba un incremento de 91 grados centígrados en esos 30 segundos. Con nuestro dispositivo solamente alcanzó 20 grados centígrados, que es una gran respuesta, y para comprobarlo finalmente se sometió su dispositivo a nuestro contenedor disipador de calor y alcanzó solamente 30 grados centígrados, lo que nos muestra resultados muy favorables para el análisis de la muestra sin ocasionar daños sobre el aumento de la temperatura. Por último, dentro de las conclusiones, en este trabajo se evaluó el efecto de Joule heating en un dispositivo microfluídico para el diseño computacional. Como se había explicado, en este caso para COMSOL, los resultados obtenidos fueron validados y mejorados en comparación con el sistema modelado por el equipo del Dr. Gallo y del Dr. Víctor, donde se reportó una disminución de temperatura del sistema microfluídico de unos 28 grados centígrados, llegando a alcanzar temperaturas ideales para el transporte y separación de bionalitos. De acuerdo a estos resultados, se sometió el modelo a un análisis orientado a validar su aplicación en el área de separación de proteínas, como fue mencionado ahorita. Sorprendentemente, al recrear las condiciones reportadas en nuestro sistema, se logró disminuir la temperatura una quinta parte de lo antes reportada, lo cual representa una viabilidad técnica de aplicar este sistema microfluídico en el área de separación de proteínas y de muestras biológicas de naturaleza similar. Muchas gracias. 11:58.